Esta semana lo comentábamos más temprano, dijimos que lo íbamos a abordar en este momento. Finalmente se anunció, viste que Massa venía como el pibe que zanatea en un examen con lo del fondo, ¿no? Que esta semana que ya sale, que estuvieron ahí el equipo de Massa está hace no sé cuánto ahí en Washington. Encima me decían que es un embole, pues si te toca en Nueva York por lo menos tenés para ir a pasear, tenés para ir a hacer algunas cosas, pero bueno, finalmente ayer hubo un anuncio y está este acuerdo que se da además en este contexto de elecciones, pero bueno, para hablar un poco de las perspectivas que esto da, las oportunidades y las consecuencias que esto puede tener, se suman a esta mesa virtual Alejandro López Mieres. Él es ingeniero, es economista e integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Muy buenos días, Alejandro. Emilia Val es doctora en Sociología, magíster en Sociología Económica y licenciada en Sociología. Y Ernesto Matos, que es economista y director del INDEPIS de la Universidad de José C. Paz. Así que bueno, muy buenas mañanas para el estrés y bueno, gracias por el tiempo que nos están dando. Bien, en este inicio de charla, Alejandro, podemos arrancar en este nuevo cierre que tiene algunos ribetes de cierre de campaña a minutos de las PASO. Económicamente, ¿qué nos propone este nuevo arreglo con el FMI? Bueno, lo estás vinculando, se escucha bien, ¿no? Lo estás vinculando con las elecciones y evidentemente no hay otra forma de verlo. Si uno tuviera que interpretar el documento del Fondo Monetario, en realidad el comunicado de prensa del Fondo Monetario de ayer, alegóricamente vendría a ser como aquel que te agarra de la mano, te lleva al precipicio y te dice, mira, por ahora no te voy a empujar. Claro. Pero ojo, que si te moves un poquitito te vas a caer, querido. Yo lo vería así, a ver, sin ir a la prehistoria, digamos, evidentemente el tema de la sequía tuvo un impacto muy importante sobre las cuentas públicas. Argentina cumple, digamos, alguna al primer trimestre y ninguna de los ratios cuantitativos firmados con el acuerdo con el fondo de marzo del 2022 al segundo trimestre. Pero las diferencias son bastante importantes. En general, cuando se pide un waiver, un perdón, se pide porque vos, digamos, te pudiste ir en el margen de ciertos ratios. Ahora, por ejemplo, en el caso de las reservas netas, Argentina, al cabo del segundo trimestre, tendría que haber tenido acumulado 8.000 millones de dólares, efectivamente hay 8.000 millones de dólares negativos, o sea, el impacto fue realmente muy importante en términos de las reservas. La atracción no solamente tuvo que ver con la pérdida vinculada al tema de la sequía, sino también con importaciones sobredimensionadas, en algunos casos de manera no precisamente legal, acumulación de deudas privadas que se fueron cancelando. De hecho, cuando uno toma y analiza los números del INDEC vinculados a la posición internacional de Argentina, ve una importante cancelación de deudas financieras de parte de las empresas que se hacen de esos dólares a tipo de cambio oficial. Respecto al tema del déficit fiscal, bueno, lo que podemos ver también al segundo trimestre es habernos ido por arriba de los ratios pactados con el fondo y ni hablar también de lo que es la asistencia del Banco Central al Tesoro, que tiene como límite al cabo del año 883.000 millones y se superaron prácticamente los 2 billones de pesos. Esto implicó que todo el staff económico esté haciendo lobby desde prácticamente o mediados de junio, un lobby que evidentemente no dio ningún tipo de resultado. Cuando uno analiza la letra fría de este comunicado, realmente no puede más que preocuparse, porque hasta, por ejemplo, cuando se refiere a la meta fiscal, no modifican, aún con lo que ha sido el impacto sobre las cuentas públicas
haber perdido recaudación, por ejemplo, por el tema de retenciones, o por ejemplo, en lo que hace al comercio exterior, incluso también por la caída de la actividad, mantienen el 1.9 del PBI de ratio para fin de año, lo cual es absolutamente incumplible. Pero no solamente eso, sino que además obscenamente dice que el gobierno tiene que hacer, en un contexto electoral, un ajuste monstruoso sobre la masa salarial, lo dicen abiertamente. Yo no recuerdo, digamos, ese nivel de obscenidad en un documento. En los subsidios, específicamente los subsidios para la energía, o sea, más tarifazo, y discrecionalidad en lo que hace a las asignaciones, llamémosle, vinculadas a la asistencia social. Ellos hablan siempre de racionalización, pero en definitiva no es ni más ni menos que tocar para abajo asignaciones a las provincias, transferencias directas a las provincias y fundamentalmente asistencia social. Observen, no está de más decirlo, que en el segundo semestre del 2022 la caída del gasto en términos reales alcanzó el 20%. Y en el primer semestre del año 2023 al 10%. Estamos hablando de un ajuste salvaje, sí, que está mucho más potenciado, porque cuando uno analiza punto por punto, ve que está mucho más potenciado en los subsidios para la energía, en los programas sociales, en las asignaciones familiares, en las jubilaciones y pensiones. Entonces, de por sí, el fondo nos está poniendo un ratio incumplible. En términos de reservas netas, disculpe si me extiendo, pero es para contextualizar la situación, ¿no? En términos de reservas netas, Argentina tendría que haber acumulado más de 8.000 millones de dólares. Bueno, como dije anteriormente, esto es imposible. Y nos ponen una meta para fin de año de 1.000 millones de dólares. Uno dice, bueno, redujeron un número importante porque había que tener 11.000 a fin de año, redujeron 10.000. Bueno, la meta es absolutamente incumplible. En general, el segundo semestre siempre es deficitario a la hora de tener que comprar dólares, siempre el primer semestre es mucho más importante. Y Argentina debería acumular más de 11.000 millones de dólares en el segundo semestre para cumplir con esta meta. Meta absolutamente incumplible. Y respecto al tercer ratio, que tiene que ver con las transferencias del Banco Central al Tesoro, en realidad no queda muy claro, pero pareciera que mantienen este número de límite, con lo cual pareciera que el Tesoro le tuviera que devolver aquello que le dio de más en función del acuerdo, y dice que eso lo tiene que hacer con financiamiento neto positivo del mercado. Ahora bien, cuando uno analiza qué estuvo pasando en el primer semestre respecto a este financiamiento neto del mercado, que fue positivo, está vinculado a compras directas del Banco Central. O sea, ¿cómo fue el mecanismo? El Banco Central emite pesos para comprar en el mercado secundario títulos, o sea, le da salida de títulos en pesos al sector privado. ¿Cómo lo hace? Lo compra en el mercado porque en realidad es el que está fondeándose, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o alguna otra agencia del sector público. Con esos pesos, estas agencias del sector público suscriben letras, suscriben bonos, y ese financiamiento neto sale de manera indirecta del Banco Central. Con lo cual, se da una paradoja. Por un lado, se está pidiendo autorización al Fondo Monetario para hacer intervenciones directas para controlar la brecha, o sea, intervenciones directas de dólares. Lo que pasa es que los dólares no van a estar. El Fondo Monetario nos está dando en lo que denomina quinta y sexta revisión solamente aquellos fondos, en el caso de que los den, eso después lo podemos discutir, solamente aquello que le tenemos que pagar hasta el 10 de diciembre. La entrega de la llave del gobierno, claro, a el próximo gobierno, sea quien fuera. Con lo cual, no existen esos dólares. Argentina no tiene esos dólares para hacer esas intervenciones y por lo tanto poder controlar la brecha. Y paradójicamente, como decía antes, para poder tener ese financiamiento neto al Tesoro, estás dándole salida de los pesos al sector privado, que por otro lado incrementa el tema de la brecha.
Es una cuestión paradójica y como dije al principio, me parece que es un puente temporal que está haciendo el Fondo Monetario Internacional para ver qué pasa. ¿Qué significa y qué pasa? ¿Qué va a pasar en las PASO electoralmente? ¿Cuál sería, digamos, el próximo gobierno? Y colgarle un ancla de acero al cuello al gobierno para que se hunda en un ajuste salvaje en una etapa previa a una elección. Duro, duro, muy duro. Duro el complicado el panorama que nos Buenísimo pinta Alejandro López Mieres. Ernesto Matos es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Está también aquí para darnos la mirada. ¿Compartís, Ernesto, esta caracterización? Contanos cómo la estás viendo. La idea es tener el panorama de ustedes y luego ver si tenemos algún intercambio, un debate también. Nos vamos con mucha preocupación de esta caracterización que nos hace Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Sí, comparto todo lo que dijo Alejandro. Listo, estamos al horno. Está en el comunicado, digo, no es que Alejandro le agregó de más, o sea, no es que quiso meter otra cosa, otra metáfora, digamos, ¿no? Si uno lee el comunicado es eso. ¿Cómo se traslada esto? Vamos a focalizarlo, ¿no? Pero cuando dice contener la masa salarial, está hablando del gasto, o sea que es el trabajo público. O sea, los asalariados públicos que venían en estos últimos 4 meses teniendo ganarle a la inflación en 2 o 3 puntos, van a ver contenida el incremento de su masa salarial. Eso es lo que dice el comunicado. Traducido al criollo es esto que les comento. Ahora, actualizar la tarifa, focalizar el gasto social, es lo que ha venido haciendo el gobierno, digamos. Si uno ve, como contaba Alejandro, en este primer semestre, el ajuste, digamos, si uno compara el incremento del gasto primario contra la inflación, venía viendo ese dato. Lo que pasa es que ya venía de un semestre, del segundo semestre de 2022, con también el mismo ajuste. Entonces, que ha venido el gobierno de alguna manera focalizándolo, como lo pide el FMI. Lo que pasa es que uno ve ya los números y empieza a ver que hay mucho negativo, digamos, contra la inflación, digamos, ¿no? O sea, si bien las partidas están creciendo, no superan en muchos casos a veces los niveles inflacionarios. ¿Qué opciones tiene el gobierno en este panorama? Una es ir directamente con el que siempre nos suelta la mano, que es la UIA, y particularmente Funes de Rioja, que es el representante de la COPAL, de las industrias alimenticias, donde también están en una alianza, digamos, ¿no?, con otras alimenticias de origen extranjero. Entonces, ahí lo único que te queda es estabilizar la inflación para que por lo menos cualquier aumento de partida no tenga que ser negativo. Esa es una opción. La otra opción que tiene el gobierno es la que implementó en estos últimos días y que se desprende de esta lógica. El FMI te dice 1,9% del PBI, no podés superarlo. Pero si vos aumentás el gasto, porque lo que pasa en campaña es que se terminan aumentando los gastos, claro, vos tenés que equiparar ingresos. O sea, no nos vamos a ir del 1,9, pero si aumento el gasto voy a aumentar el ingreso. ¿Eso qué significa? Y voy a tener que modificar algunos impuestos para cobrar un poco más en las alícuotas. Es la única salida que tiene el gobierno. Y en ese comunicado del FMI, digamos, está de acuerdo. Porque en última instancia, ¿qué es lo que hacía el Juntos por el Cambio y el mejor equipo los últimos 50 años con sus economistas? Te mantenía el gasto, pero te restaba ingresos y te sacaba impuestos. Entonces, mientras vos mantenías el gasto en 100, los ingresos disminuían 60, 50, 30, y obviamente tenías un déficit fiscal, déficit primario exorbitante, lo cual el FMI no te lo acepta. Entonces, en este contexto, digamos, tiene muy pocas herramientas, el horizonte es corto plazo. Digo, esta es una discusión, pero toque a quien le toque, la única diferencia entre la reta Bullrich y el gobierno que está actual es que el año que viene la reta y Bullrich y Milei van a cumplir sin discutir nada. Y acá por lo menos hay un debate, lo cual tampoco quiere decir que estamos en el mejor de los mundos, pero hay un debate.
Claro. Lo que pasa es que esto va a seguir, siempre y cuando, digamos, no podamos cancelar ese préstamo que tomó Juntos por el Cambio. Ernesto, recién planteabas, ¿no? Ya sea Massa, Bullrich, Bullrich, Larreta o Milei van a cumplir. Y Massa, porque digo, a ver, una de las cosas entiendo cuando todo lo que era el Frente de Todos, o Unión por la Patria, o como sea, postulan a Massa como presidente. Una de los argumentos era, bueno, este tipo tiene llegada, era el que iba a la embajada, Wikileaks, todo eso puede llegar a servirnos. ¿Esto es lo que nos da el chico de la embajada? A ver, está claro que no es el mejor de los mundos, digo. Es como decirte, está lloviendo y Milei te va a sacar el paraguas. Massa por lo menos te deja caminar por debajo del balcón, digamos. No es el que anda con el paraguas y camina debajo del balcón. La verdad que te vas a mojar igual. Y por eso digo que el comunicado lo deja muy claro. Arrancamos con el salario público, no se va a aumentar más, digamos, o lo van a contener. Van a focalizar el gasto social y eso implica que algunas provincias que ya tienen el número negativo en las transferencias van a verlo aún más recrudecido y hay que ver ahí qué margen tenés para decir, bueno, estamos entrando en una recesión, necesitamos entrar a reactivar la economía y qué instrumentos te quedan. La verdad que es muy finito esto. La verdad que la Argentina tampoco está... tenemos 40% de pobreza, tenemos una inflación que puede llegar al 120. Ahora, esto para los dos y también me parece que un poco el eje del debate. Por un lado, ¿cuánto condiciona esto en términos de su inevitabilidad? Porque parecería que volvemos a ingresar a una fase como ya existió en la historia reciente, donde hay un rumbo macroeconómico que es inevitable, que no tiene salida y se pueden debatir matices o cuestiones. Digo, recuerdo mucho los 90, recuerdo cuando se decía, recuerdo haber leído en página 12, bueno, el ALCA ya es una realidad, lo que nos queda es discutir la mejor forma de entrar en él, y de repente se abrió un espacio donde eso que parecía indiscutible pareció que se podía empezar a discutir, y aquellos que, bueno, estamos volviendo a un momento donde, y pregunto cuánto de esto es económico, cuánto es político o cuánto es cultural, cuánto hay de decisión política en esto de que no nos quede más que elegir si nos van a sacar el paraguas o nos van a dejar caminar por abajo del balcón, o existen opciones viables política y económicamente para ensayar otro camino. A mí me suena la figura de Massa, como la estaba describiendo recién Manuel, como la lógica del mal menor. Claro. Y traducido de esa forma, y viendo lo que ha sido la historia reciente de Argentina, la lógica del mal menor como herramienta política o como estrategia política no nos llevó a buen puerto. Me parece que nosotros deberíamos replantear ese tipo de cuestiones. Y observen lo siguiente, se ve la figura de Massa, emerge como una especie de garante de gobernabilidad que daría el peronismo al establishment para decir nosotros podemos continuar porque podemos darle a ustedes la racionalidad que nos exige. Y ustedes también observen que los 2 meses previos, con todos los números macroeconómicos que hemos estado describiendo, desastrosos, hemos tenido un rally de los activos argentinos, tanto bonos como acciones, muy importante. O sea que esa abstracción, que son los mercados, estaría jugando a favor de algo. ¿Y qué sería ese algo? Una interpretación podría ser que, dado el universo de candidatos que nosotros tenemos en este momento, cualquiera de las salidas es ortodoxa. Y eso, digamos, está muy bien visto por el tema de los mercados y por consiguiente están jugando a favor. Así como en agosto del año 2019 tuvimos, después de las PASO, esa caída monumental de los activos, estamos viendo una recomposición de los activos argentinos bancado por esta especie de blanqueo, digamos, que tenemos con los guiños de Estados Unidos. Ahora, cuando uno analiza específicamente el comunicado de ayer, empieza a relativizar esa mirada, porque a mí me parece que este comunicado no es precisamente un guiño a Massa. Es precisamente, como decía al principio, llevarte al borde del precipicio y
condicionar cualquier tipo de movimiento. Los mercados siguen subiendo. Entonces, uno debería pensar que el fondo está interviniendo electoralmente a favor de la oposición. Esa es mi lectura política. O sea que de esta mirada de cualquiera que gana tenemos una salida pro mercado, me parece que esta intervención del Fondo Monetario Internacional me parece que nos muestra a todas luces cuál es la posición y el disciplinamiento, digamos, que está buscando cualquiera sea el gobierno que venga, pero específicamente a este gobierno. Bueno, justamente en esto la quería sumar a Emilia Val, doctora en Sociología, magíster en Sociología Económica. Buen día, Emilia. Y me preguntaba y hacía esta idea de cómo la rana que va cruzando la araña en el medio de un lago, ¿no? Que la cruza, pero la araña es araña y te va a picar, ¿no? Y digo, por un lado, se ve que las intenciones de voto son ortodoxas también, ¿no? Porque al final y al cabo se ve que o Larreta o Bullrich o en todo caso Massa van a hacer gobierno acá el 10 de diciembre. Entonces, pregunto, ¿por qué votamos eso o por qué sociológicamente vamos para ese lado? Sí, vemos acá ingenieros, máster en economía que nos dicen, mirá que si vas para ese lado el que pierde somos nosotros. Buen día, Emilia, ¿cómo estás? Bueno, un poco te abro esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta? Ojalá pudiera responder algún tipo de sociólogo por qué votamos lo que votamos. Es bastante complejo. Yo pienso que el otro día estaba escuchando, bueno, uno lo que hace es escuchar diferentes analistas, y creo que la situación económica desde el final del gobierno de Cambiemos, luego la pandemia, la crisis, que sobrevino la guerra, la sequía, todo eso están jugando, digamos, a que la gente sostiene un nivel de cansancio, de mantener, en la caída del salario real en estos últimos años, el mantenimiento de los niveles similares a los que dejó Macri. No es una buena noticia para el frente de todos, para Unión por la Patria ahora, y eso creo que se refleja en las elecciones que está realizando la gente en términos de candidatos, digamos, ¿no? Además, por supuesto, hay toda una constante presión mediática, un constante discurso de que, todo lo que venían planteando el gobierno en la actualidad, intervención del Estado, digamos, ¿no? Cuidado de los más vulnerables, eso tiene que abandonarse, ¿no? Digamos. Entonces, eso está reflejando en los discursos políticos que se están derechizando cada vez más y, digamos, en los programas económicos que seguramente después de diciembre van a aplicarse, digamos, ¿no? Independientemente del signo político del gobierno. Yo pienso que, por supuesto, si gana el actual gobierno, tendremos mayores márgenes de maniobra y se buscará activamente que los condicionamientos del Fondo Monetario sean lo menor posible, aunque sabemos que es imposible que eso no suceda porque estamos en un programa récord que hay que devolver, digamos, ¿no? Y estamos constantemente refinanciando. Pero lo que pienso en relación a lo que estamos tratando, que es el tema del fondo, creo que lo que se está, este acuerdo, todavía no aprobado por el directorio, muestra dos cosas, ¿no? Primero, le da un poco de aire al gobierno, pero después, y me parece que es lo más importante, muestra lo que viene, digamos, ¿no? ¿Qué va a venir? Bueno, lo que la gente está votando en última instancia, si queremos pensar sin saber cuáles son las consecuencias reales de eso, digamos, ¿no? Reducción del gasto, baja de los salarios, ajuste fiscal, digamos, ¿no? Lo que es las recetas del fondo tradicionales, digamos, ¿no? Inducir una recesión, inducir un achicamiento del Estado para de esa forma poder asegurar el repago de las obligaciones con el propio fondo y con el resto de los acreedores, ¿no? Pero acá no tenemos que sacar del panorama a los acreedores privados, que en breve, en un par de años, ya tenemos importantes pagos que realizar con ellos. Entonces, y ahí están las calificadoras también operando en ese sentido, digamos, ¿no? La deuda argentina es insostenible, no solamente con el fondo, sino también con los privados. Hay serias dificultades en el futuro para la economía argentina para mantener al día sus compromisos financieros. Entonces, eso es tenemos por un lado una especie de, parece, consenso social acerca de las medidas, por lo menos en abstracto, digamos, sí hay que achicar al Estado, sí hay que reducir el gasto, sí hay que ajustar, sí hay que dejar de pagarle a los planeros, digamos, ¿no?
todos estos términos peyorativos que se utilizan para hablar de la asistencia del Estado. Pero por otro lado, cuando esos programas o cuando las consecuencias de esos programas impactan en la sociedad, sabemos lo que sucede en Argentina, ¿no? Conflicto, movilización. Entonces tenemos que ver, digamos, ¿no? El panorama, yo pienso que es bastante complejo y en general es bastante desalentador, digamos, porque las opciones políticas que tienen posibilidades de ganar tienen un sesgo claramente orientado a que acuerda con este tipo de políticas. El Fondo Monetario está mostrando que, a pesar de que muestra cierta flexibilidad y que muestra cierta flexibilidad de las negociaciones con Massa, por lo que sea, ¿no? Por las características particulares de Massa como negociador, por la historia que tiene el fondo con Argentina, la particular relación que tiene Argentina, lo que implica para el fondo como institución, tal vez soltarle la mano en un momento clave como es una elección para el cambio del Ejecutivo a un país como Argentina, bueno, que tiene tanta historia. La realidad es que podemos pensar que se llegó a un acuerdo que le da aire al gobierno, pero por otro lado, me parece importante pensar que efectivamente, y establecer claramente, digamos, decir a la gente que efectivamente esto es lo que viene. Si estamos en un gobierno que intenta que estas medidas, impacten lo menos posible, o lleguen con todas las dificultades que implica de que efectivamente eso pueda producirse, porque estamos viendo que todo el tiempo están impactando, digamos, ¿no? Están impactando realmente sobre la economía en general y sobre la economía cotidiana de todos los hogares en Argentina, a partir de, por ejemplo, el proceso inflacionario que no se detiene. Entonces, creo que es clave y claro decir que esto es lo que se viene, digamos, ¿no? Y por supuesto, con un gobierno que esté orientado con este sesgo del fondo, vendrá mucho más en este sentido. Habrá que ver luego cuánto de las expectativas electorales del electorado en estas elecciones, que está, podemos decir, como estamos diciendo, derechizado en algún punto, después impactan o se encuentran con las consecuencias reales de ese voto, digamos, ¿no? O sea, creo que va a ser en términos sociales un tanto dramático, pero habrá que ver cómo eso se da. Pero bueno, sabiendo que efectivamente esto va a ser lo que viene, digamos, ¿no? Y el fondo, por supuesto, con un gobierno con un sesgo en este sentido, va a tener muchísimas más márgenes de maniobra para intervenir en los lineamientos de la política económica en la Argentina, digamos, ¿no? Estamos analizando el preacuerdo, bien lo destacaste vos recién, falta que lo apruebe todavía en la Junta Directiva del organismo con el Fondo Monetario Internacional, en conjunto con Alejandro López Mieres, con Emilia Val, con Ernesto Matos. 221-477-4314, la forma de comunicarse, de opinar, de hacer alguna pregunta. También lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube, donde se está transmitiendo en directo. Yo tengo una pregunta para los tres, en todo caso para que quien quiera recoger el guante y empezar, para mezclar un poquito de economía y geopolítica, porque un tiempo atrás nos desayunamos con una noticia donde se decía, bueno, Argentina... China se ofreció a que se pueda pagar la deuda con el swap en yuanes, se conmociona el tablero político porque aparece una potencia con capacidad de salir como garante en última instancia si un país no cumple y esto condiciona al fondo. Hemos visto a nuestro alrededor gobiernos en Latinoamérica que parecerían retomar algunas orientaciones o volver de ese giro a la derecha que se había planteado. ¿No hay un contexto geopolítico o internacional que podría permitir un poquito más de audacia? ¿O hay ahí posibles aliados? Sí, o incluso volver a jugar a un clásico del peronismo como fue la tercera posición. O volver a jugar, claro. ¿Qué es lo que pasa que ese elemento posible para descomprimir un poco no aparece? ¿No hay voluntad política de llevarlo adelante o es un poco humo? ¿O todo eso en realidad no hace tanta diferencia? ¿Ven la posibilidad de que en función de este contexto internacional y latinoamericano, si hubiera voluntad política, Argentina pueda tener un poquito más de margen de maniobra para plantearse con el fondo, para negociar otros acuerdos, pensando en la UNASUR? Está Lula en Brasil, y uno dice, che, no se puede recurrir un poquito. Otra noticia que agrego también en función de lo que decís, Pablo, que fue una reunión de Massa con el primer ministro egipcio, que son los dos países con más deuda. Digo, está Argentina y después viene Egipto, que si uno piensa, si hubiera un complot y dice, bueno, crees en Dios, que Dios te lo pague, sería el problema, pasaría a ser más del fondo que de los países, ¿no?
¿Cómo la están viendo esa posibilidad, ese camino, ese contexto? Porque uno lo ve ausente de los debates cuando se hablan de estos temas. Si me permiten, lo digo rápido, hace un mes yo caracterizaba las acciones de Massa, un mes y medio, como la pretensión de hacer una carambola a tres bandas. Cuando estaba negociando con el tema de los BRIC, o sea, la posible asistencia financiera del Banco de Brasil a las Expo de ellos, las Impo nuestras, la ampliación del swap con China y, digamos, el lobby que se podía hacer sobre el gobierno de los Estados Unidos, sobre el FMI. Esa carambola a tres bandas resultó en una, porque, digamos, lo único que se consiguió de todo esto estrictamente fue la ampliación de un swap que no parece, por otro lado, ser tan fácil de ampliar, porque observen que esta cuestión de tener que pagarle ahora al Fondo Monetario a fin de mes 3.400 millones de dólares va a requerir asistencia adicional. Por eso se está negociando un crédito puente con la CAF. Entonces, lo que quiero decir es que esta cuestión de los cucos, por ejemplo, haberse reunido con el primer ministro de Egipto, juntos con Argentina tienen el 38% de las acreencias del Fondo Monetario, o asustar con que China se puede, como vos decías, transformar en prestamista de última instancia, ir ganando espacio por los negocios que tiene en Latinoamérica, e ir reemplazando al Fondo Monetario como prestamista de última instancia, parece que no ha hecho demasiado mella. Yo voy a disentir respecto a que este acuerdo le da aire a Massa o le da aire al gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Argentina tiene que pagar y está en una encerrona muy importante, porque si Argentina paga, si nosotros vamos a entender que esto es una ganancia de tiempo, digamos, viendo a ver qué pasa del Fondo Monetario, porque deja condicionado el flujo de dinero, dice, está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordada. Nunca decían esto. Esta vez es muy singular que en el comunicado de prensa digan esto. Entonces, a mí me parece que Argentina está en una encerrona porque si paga, tiene que usar la ampliación de yuanes más este crédito puente y las reservas netas van a superar los 11.000 millones de dólares negativos. Si Argentina no paga, esperando, digamos, va a ser leído, esperando, digamos, la reunión de directorio del Fondo Monetario, va a ser entendido por los mercados como un principio de default y con el riesgo potencial de una corrida cambiaria. Estamos en una encerrona y a mí me parece que eso, desde el punto de vista de lo que hace a la dinámica de gobierno, es muy, muy preocupante. Lo que quiero decir es que estas amenazas de ir del lado de China o de hacer un lobby con los países deudores del FMI aparentemente no dieron demasiados resultados sobre el staff. Ernesto. Sí, a ver, es difícil, digamos, ¿no? Yo creo que hay una derrota, yo no lo llamo derechizar, yo creo que ha vuelto el liberalismo desde aquella campaña de la UCD en el 89, que les anunció a todos, muy contentos ellos, digamos, ¿no? Que había ganado, que no importa ganen los radicales o los peronistas, el próximo gobierno va a ser liberal. Pero lo planteaban en términos de pensamiento, digamos. Si uno se pone a pensar que estamos discutiendo la tasa de interés positiva y nadie sale a decir, che, pero desde el 2020 que tenemos tasa positiva, digo, un mes podés probar, 2, 3, 4, 5, pero cuando 8 meses, 15 meses probaste y no funciona, que eso baja la inflación, tenés que tomar otra medida. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Porque venimos con esa lógica de, primero, que la variación mensual no es inflación. Vamos a partir de esto. La inflación es 12 meses. Digo, el sindicato discute por año, no por mes. En este caso han llevado una dinámica en la cual ahora creemos que bajó la inflación. Desde que asumió Massa pasó de 70 a 114, no bajó nunca. Lo que hizo fue estabilizarse ahora en 114, digo, creció 4 puntos, venía creciendo 8 puntos cada mes. Entonces ahí es donde uno piensa, el primer problema que nosotros tenemos que solucionar antes que China es cómo hacemos para que las industrias alimenticias regulen el precio. Nadie se está diciendo que no ganen, ¿no? Nadie se está metiendo con la ganancia al empresario. Pero no puede ser que este grupo de empresas alimenticias
esté erosionando el salario y encima el FMI te pide que contengas el salario. Ahí hay que tomar una determinación. Me parece que el gobierno va a tener que empezar a organizar un poco el comercio interno, porque así no va a poder seguir. Eso está clarísimo. Ahora, con respecto a lo geopolítico, creo que ahí sí, es verdad que China en algún momento también le dijo a la Argentina, a la Argentina no, lo comunicó de esa manera, digo, ¿no? O sea, arreglen con el FMI y después vengan con nosotros, ¿no? China no se va a pelear con el FMI por nosotros, digamos. Creo que eso es no tener en cuenta las relaciones internacionales. China es una potencia, la segunda, se está peleando con Estados Unidos, digo, directamente en una confrontación comercial. Lo que está en juego acá son quién llevan adelante los negocios de vaca muerta, quién lleva adelante los negocios del litio, quién lleva adelante los negocios del cannabis, y si eso lo vamos a desarrollar acá o no. Lo que te hace el FMI es obviamente de la mano de Estados Unidos, del Tesoro, es no desarrollarte. Digo, dejarte el patrimonio natural para que venga otro y lo explote. Ahora, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Y esto ya lo demostró cuando estaba Zurrubil, cuando intentó la Australia en primavera, que se horrorizó cuando Volcker le subió la tasa de interés, y Volcker le respondió, mirá, la inflación en Estados Unidos se baja subiendo la tasa de interés. O sea, que no le importaba si el FMI acordaba con Argentina. Digo, creo que tenemos que entender que son, digamos, autonomías que responden a otros intereses, y nosotros somos el que está con la deuda y la tiene que solucionar de alguna manera, como lo describía muy bien Emilia, en esa encerrona de no saber, che, ¿qué hacemos? Trasladamos todo el ajuste, no lo hacemos, van cuenta gota, y creo que ese contexto, digamos, el que nos dejó el liberalismo, que lo descubrimos más con el pensamiento de Macri, Milei y Bullrich, pero que a la vez internamente se distinguen porque uno representa más los intereses norteamericanos, otros los ingleses, y te solucionan el problema de distinta manera. Fíjate que Bullrich te decía hay que devaluar un 70%, pero Milei te llevaba a la dolarización. Entonces ahí lo que te están diciendo de los intereses ganaderos es más peso por dólar. Los intereses norteamericanos es te fundo la economía. Y en esa discusión nosotros estamos tratando de resolver un acuerdo que nos dejaron, y encima hay que industrializarse, porque esa es la otra situación. Vas a seguir gastando dólares, porque todavía seguís importando cosas que no fabricás. Y tampoco tenés el tiempo para ese desarrollo, lo tenés que hacer ya. Yo veo un panorama difícil, y si sumamos que China tenemos un déficit comercial el año pasado de 8.000 millones, le fuimos a pedir plata al ferretero. Digo, como le pedimos en algún momento a los ingleses que nos vendían carbón y whisky, digo, le fuimos a pedir plata al ferretero, y el ferretero encima nos cobra una tasa, que creo que nadie sabe cuánto es la tasa de interés. Ese es el panorama. Y no te da fiado el ferretero, me parece. No te fía el ferretero. Ya te quemaste. Venga mañana, dice el cartel. Hoy no te fía. China no hace caridad ni nada, digamos, ¿no? Y ahí está como medio sobrevalorado. O sea, este rol alternativo de China, es verdad que está disputando en ciertos, incluso dentro de los organismos de Bretton Woods, dentro del fondo está intentando tener más peso. De hecho, bueno, el cambio de las cuotas que se hizo hace unos años le da más peso, pero digo, no termina con la hegemonía de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿no? Pero digo, más allá de eso, creo que es verdad que con los bancos que fue desarrollando en las últimas décadas China, con los acuerdos swap, está dando un poco más de la metáfora del aire, que no le gustó al compañero del sur. Le da cierto aire a los países en desarrollo, a los países pobres, africanos, latinoamericanos, pero también es cierto que no está disputando completamente. Los arreglos financieros institucionales que está armando China se están discutiendo si efectivamente son alternativos o están siendo complementarios a las instituciones tradicionales, donde Occidente siempre tuvo mayor peso, y donde, bueno, el sistema de gobernabilidad de las cuotas y el sistema de poder está organizado para que los países centrales tengan el absoluto control, y específicamente dentro de ahí Estados Unidos, ¿no? Respecto al tema de Latinoamérica, otros países en desarrollo, la verdad que uno tiende a pensar que hubo en Argentina, pero Argentina dentro de todo, dentro de los países en desarrollo,
y dentro de Latinoamérica tiene una tradición un tanto más contestataria que otras en términos de la deuda, ¿no? Tenemos diferentes antecedentes en relación a eso que podrían llegar a retomarse, pero la realidad es que todas las diferentes estrategias que se pensaron, su éxito dependió mucho de ciertas condiciones estructurales, digamos, ¿no? Me acuerdo del consenso de Cartagena, que estuvo en los 80 durante la enorme crisis de la deuda latinoamericana, que intentó, entre otros, Alfonsín con otros presidentes de América Latina, fracasó por el enorme poder que tenían los bancos acreedores en ese momento, digamos, ¿no? El balance de poder ahí era absolutamente desigual en favor, por supuesto, de los bancos acreedores, ¿no? Que tenían el apoyo del Fondo Monetario y del Tesoro de los Estados Unidos. Decimos, bueno, el kirchnerismo tuvo voluntad política, por supuesto, ¿no? Pero también tenía una economía en crecimiento, una economía que no estaba en crisis, un monto de deuda con el Fondo Monetario muchísimo menor. Se dio la posibilidad de, por la crisis, una estrategia de negociación con los privados muy agresiva, que llevó a un canje de deuda histórico, nunca visto en la historia internacional. Y hoy estamos en una situación muy diferente, digamos, ¿no? Estamos con todo lo que decían los compañeros, todas las dificultades que tenemos en nuestra economía, en la relación con nuestros socios comerciales, claramente financieramente muy comprometidos. Entonces, más allá de que exista voluntad política, yo ahí tiendo a pensar de que la voluntad política no alcanza, digamos, ¿no? Debe existir necesariamente para iniciar una acción alternativa, una acción diferente a las que nos puede decir que tengamos que hacer el fondo, Estados Unidos, los actores del sistema financiero en relación a qué hacer con Argentina, qué hacer con la deuda, pero creo que es necesario tener una posición de cierta estabilidad. Tampoco quiero caer en este lenguaje, pero digo de cierta... Ahora nos quedan menos palabras. Sí, nos están robando las palabras, no lo podemos usar. De cierta estabilidad, de cierta fortaleza, de un gobierno que no esté a cada momento a punto de entrar en una crisis cambiaria, externa. No puedes estar en un contexto de absoluta fragilidad, no puedes, está todo atado con el hambre. Entonces, en ese contexto es muy difícil, pienso yo, personalmente, mantener una postura absolutamente rupturista, digamos, ¿no? O tiene que ser absolutamente rupturista, pero tiene consecuencias. Que después arrancarla socialmente. No quiero ser derrotista tampoco, pero la realidad es que es complicada la relación, la situación. No estamos en una situación fácil de manejar para los hacedores de política económica. Intentan, por lo menos con un cierto aire, darle un poco de... con todo lo que sabemos que es Massa, digamos, ¿no? Sí. Pero yo pienso que Massa no es Milei. Claro. No sé, qué sé yo. Creo que hay mucho menos posibilidades de nada, digamos, ¿no? Burrich, claro. Burrich, bueno, habla mucho, hay que ver qué va a hacer de lo que puede hacer de lo que dice, digamos, ¿no? Burrich, además, perdón, con un detalle, que es una persona, yo sin ser especialista, sé lo poco que hablo cuando hablo con gente como ustedes, es una persona más que parece muy ignorante en la materia, ¿no? Igual ya salió a pedir otro blindaje. Después de escuchar todo esto, viste que yo pienso en varios perros que según la mordedura, viste, uno tiene la boca más grande, te va a morder más, otro te va a morder menos, pero todos te van a morder. Las que hemos escuchado esta tarde, digo, entre la permitime quedarme con la lluvia, que me parece un poco menos fuerte. Pero digo, en este contexto y encima, para todo esto, después de escucharlos, todo esto fue generado por políticos y los escuchás y son los mismos que están ahora tratando de darte soluciones para las cosas que hicieron ellos. Y como decía Emilia, Ernesto y Alejandro, nosotros relatamos la vida y la política que hacen ellos, la gestión política, de una manera brutal y estremecedora, y nos miramos, viste, a ver vos cuánto tenés en la tarjeta, cuánto tengo yo en la de débito, para pagarle los juegos que hacen ellos, que son tremendos. Para esto, Ernesto, Alejandro, Emilia, ya como para ir cerrando en esto, que por supuesto que después de escucharlos el invierno viene largo, pero ¿hay alguna perspectiva de mejora o algo que se pueda hacer o que vean ustedes que
que puede hacer en este caso Unión por la Patria para darnos un poco de... Claro, vayámonos con una idea. Claro, con un futuro un por poco... donde más allá de lo amplio o Claro. estrecho del margen podría ir una luz de salida, Claro. un camino de recuperación de soberanía política y económica en este contexto tan difícil que están describiendo. ¿Por Sí. dónde la verían de repente mañana? Claro. Se les convoca al Ministerio de Economía. Bueno, ¿hay Sí. que hacer qué? Ustedes tienen la solución, capaz que no lo van a llamar, pero bueno, nosotros sí lo queremos escuchar. Precisamente por eso no los van a llamar. Ah, pero nos queremos ir con la idea de que Claro. hay algún camino, porque Claro. si no te pegas un corchazo. Acá el problema está planteado entre, bueno, que Macri no tenía los dólares para ofrecerle a los sectores del 1% de la sociedad, cosa que, por favor, corrijamos, no digamos más fuga, porque no es fuga. Vender se vende dólares, lo puede regular el Estado a través de la política cambiaria, digo, o sea, regula la cuenta capital y listo. Y es a lo que volvieron en 2015. Lo que pasa es que como no tuvieron tampoco una política comercial, digo, una política económica como para acumular dólares, hicieron lo que hace cualquier hijo de rico, digamos, ¿no? ¿Qué hace el hijo de rico? Le pide plata a papá. Entonces, acá pasó lo mismo. El dilema es que el Estado no quiebran, digamos, no podríamos tener esa suposición. Y la plata que le pidió a papá, que era Estados Unidos, nos la dejó a nosotros. Y esa bomba está difícil desactivarla. ¿Por qué? Porque vos tenés que destinar recursos que obtenés del comercio exterior, que te lo genera el sector más concentrado y que siempre quiere una devaluación, que justamente coincide con lo que te pide el FMI, digamos, ¿no? Pero vos sabés que la devaluación es traslado a baja de salario. Y ahí tenés el gran dilema. Lo único que podés hacer en ese contexto, más allá de aumentar impuestos, es ver si podés ir sustituyendo. Que para mí, en eso sí el gobierno ha tenido una política científica tecnológica, digo, o sea, me parece que ahí Filmus ha sido un acierto. ¿Alcanza? Y no, la verdad que invertir en ciencia y tecnología a largo plazo soluciona algunas cosas de corto, pero no te soluciona la balanza, digamos, ¿no? Y es lo único que tenés, es donde por ahí te podés pelear un poco más. Y lo que te está pasando es que la sociedad está quedando fragmentada, esa es la otra realidad. Tenés personas que ganan muy bien, personas que están, digamos, entre alquiler y alguno que el colegio de los pibes, ya te quedaste sin salario a la tercera semana, digamos, o segunda. Entonces te está quedando una sociedad demasiado fragmentada. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas porque nos peleamos entre nosotros. Y ya no vemos al FMI, sino que directamente culpamos al gobierno. Y me parece que eso los liberales, digamos, hoy están con los dientes afilándose para tomar el gobierno y volver digamos, a realizar el ajuste clásico con una mayor virulencia. ¿Podemos patear el tablero del FMI? Sí, lo podríamos hacer. ¿Quién dice que no? El tema es que nos va a pasar como con los fondos buitres. Vamos a tener que nos van a incautar en la fragata en Ghana. John Deere no te va a dar la plata porque del sector privado, porque acá no te opera solamente Estado, te opera también el sector privado. Y te va a decir, mirá, el banco francés no me da la plata. ¿Por qué? Porque te manda a vos a revisarte con el artículo 4 del FMI. Y ahí es donde empiezan las encerronas. ¿Se puede vivir así? Y digo, es un camino, no digo que no, pero hay que estar listo para que te falten algunas cosas y bueno, las empieces a sustituir. Digo, no todos los países han empezado con sustitución de importaciones. Lleva tiempo y vas a tener que contentar de alguna manera lo social, pero hoy como está todo, digamos, en esta sociedad cada vez más fragmentada, no sé si a la vez no me da esperanza, digamos, ¿no? Porque como decía Alejandro al principio, entre estar mal y peor, claro. ¿Qué hacemos? Bien, Alejandro. Yo coincido con lo que dice Ernesto, y pensaba que uno, quizá por la práctica diaria, siempre va atrás de la coyuntura. De hecho, estamos hablando de un documento de ayer, ¿no? Y en realidad, los grados de libertad no los perdimos hoy. Los grados de libertad los fuimos perdiendo en el pasado, y en este caso podemos hablar del pasado reciente. Quizá con el tiempo nos demos cuenta que el acuerdo firmado por Macri ha sido la pérdida de soberanía más importante que ha tenido la historia argentina.
un crédito que tuvo componente geopolítico, que tuvo componente, digamos, no solamente para bancar la reelección de Macri, sino para condicionar lo que iba a venir, condicionar la acción de Argentina o la inserción de Argentina a nivel mundial. Y observen que todas las políticas que nos está prescribiendo el fondo y que de alguna manera todos los partidos de oposición plantean llevar adelante, implican lo que estaba pensado de origen, y que es que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda. O sea, tomar deuda para pagar deuda. Este mecanismo de extracción de riqueza de Argentina es constitutivo, por lo menos en escala importante desde la dictadura militar, y se sigue repitiendo. Ahora, podemos encontrarnos con una singularidad, porque así como pasó en la dictadura militar, así como pasó en la década del 90 y así como pasó en el gobierno de Macri, todas las experiencias neoliberales modernas en la Argentina requirieron de la deuda para implementar sus políticas. Sus políticas de liberalización cambiaria, sus políticas de apertura de cuenta capital. Ahora, ¿cómo sería ahora una experiencia de gobierno neoliberal, en el caso de que venga, sin capacidad de más endeudamiento? Quizás lo que nosotros veamos es una década del 90 reloaded, con privatización de los flujos de energía que podamos producir, o con privatización de empresas públicas. Siempre le van a encontrar la vuelta. Me es muy difícil hacer un planteo para salir de esta encerrona que ustedes plantean, si no es de una forma rupturista, y pagando, digamos, por supuesto, estas consecuencias o estos daños, digamos, que Ernesto describió muy, muy bien. Pero como dije antes, también estamos presos de decisiones políticas previas. Nosotros también firmamos el acuerdo de marzo del 2022. Quizás no con el consenso de toda la clase política, también digamos eso. Hay una cierta esquizofrenia entre lo que estamos haciendo ahora y lo que se dijo políticamente en marzo del 22. Así que me parece que los partidos de extracción nacional y popular tendríamos que replantearnos un poco la lógica de lo que viene y replantearnos un poco la acción política para llevar adelante. Emilia, tus conclusiones. Sí, bueno, retomando cosas de los dos, coincido con ambos. Me quedo con algo de esto último. Hay que rever el papel. Estamos hablando de deuda todo el tiempo, y bueno, yo estudio más o menos esos temas. Acá los señores economistas saben mucho más que yo en temáticas técnicas y demás, pero digo, yo pienso que hay que rever el tema del papel del endeudamiento en la economía argentina, el endeudamiento externo, digamos, ¿no? Porque efectivamente es un instrumento que han recurrido numerosos gobiernos y que han terminado siempre en crisis, digamos, ¿no? En crisis no menores, por supuesto, ¿no? Y han condicionado de manera permanente nuestra historia desde por lo menos que ingresamos al Fondo Monetario. Porque tuvimos salvo 2005-2016, todo el tiempo estuvimos comprometidos con el fondo, siempre desde el 76 para esta parte, tuvimos crisis recurrentes de deuda con los privados y necesidad de reestructuraciones, de defaults y reestructuraciones. Entonces primero hay que repensar ese tema, que se vea en el futuro cercano. Efectivamente yo pienso que va a haber dificultades, digamos, ¿no? Argentina 2024 no va a ser Argentina 2016. El próximo gobierno no va a recibir un país desendeudado, va a recibir un país endeudado y con cierre del acceso al mercado de créditos, por lo cual es un tema. Además también, a lo que no sé si dijeron antes, pero estamos endeudados también con otros organismos multilaterales, bancos regionales, con el BID, con el CAF, estamos un poco agotando todas las fuentes de crédito en este momento. Entonces, yo pienso que va a haber que analizar y ver cómo se desarrolla el nuevo gobierno en este nuevo escenario. Hay que rever el papel del endeudamiento como instrumento de política económica en Argentina, pero no creo que sea algo de retórica, hay que reverlo verdaderamente. Y en este punto pienso que si verdaderamente gobiernos orientados a la defensa de
de la soberanía nacional, van a tener que replantear, las fuerzas políticas van a tener que replantearse efectivamente el llevar a cabo un plan consistente en el tiempo de retomar esta tradición de reforma de las instituciones o de las reglas del sistema financiero internacional como tiene Argentina, como tuvo Argentina en algunos puntos de su historia, digamos, ¿no? Con los fondos buitres, con, decíamos antes, con los intentos en los 80, con la iniciativa que existió en la ONU para hacer un marco internacional de las reestructuraciones de deuda. Digo, toda esa tradición política de la historia argentina, y Argentina como actor en la arena internacional, creo que tiene que retomarse y mantenerse en el tiempo seriamente y no estar tan sujeto a las coyunturas, o por lo menos intentar alejarse un poco de las coyunturas que presentan las negociaciones y mantener un cierto lineamiento consistente en el tiempo en relación a eso para poder establecer, tanto en la discusión política, en las dirigencias, como en la discusión pública de cara a la sociedad, la problemática central que es el endeudamiento en Argentina y cómo salir de ese ciclo de endeudamiento, crisis, reendeudamiento, crisis, desendeudamiento, crisis, que nos tiene nuestra economía desde, ya sabemos, desde los 70, desde que cambió el patrón de acumulación en Argentina con la dictadura militar, ¿no? Yo pienso que esa es una posible vía para constituir este tema en un tópico de discusión central, digamos, ¿no? Que no sé si está tanto en la agenda de la sociedad y no se tiene en cuenta la importancia que tiene y lo que supone, por ejemplo, tener al Fondo Monetario adentro, digamos, ¿no? Hay gente que no, realmente, digo, hay gente que no piensa que este gobierno tomó la deuda con el fondo. Eso es un enorme error político. ¿Cómo puede haber gente que esté pensando eso? Que no pueda reconstruir esa historia que tampoco tiene 2000, tiene 4 años, no es que estamos hablando de 30 años antes. ¿Cómo ni tan lejano. Se dejó que se instalaran esas cosas? Eso dice algo de que o no se está tomando, o digo, no sé por qué, pero no está tomando el tema con toda la seriedad o toda la necesidad de presentarla claramente al público y de cara a la sociedad como es necesario que sea presentada, digamos, ¿no? Porque es un tema central. Bien, y va a condicionar, por décadas va a condicionar, salvo que exista algún tipo de estrategia rupturista fuerte, que no lo creo que la haya, no la hay en este gobierno, no creo que el próximo tampoco la tenga. Vamos a tener este condicionamiento durante muchas décadas, digamos, ¿no? Bien. Por esa razón nos interesaba justamente charlarlo. Todo para atrás, no quería cerrar tan para atrás, pero bueno, Bien. la realidad es que el panorama no es tan fácil, digamos, ¿no? Bueno, implica decisiones políticas. Parte de la tarea tiene que ver con esto último que decís, con instalar el tema, con que empiece a formar parte de la agenda. Es un tema muy presente en la agenda de quienes se dedican a la política, de quienes hacemos comunicación o quienes nos interesa por ahí la realidad nacional, pero comparto, muy alejado de preocupaciones mucho más acuciantes para la mayoría de la gente, que tienen que ver con la inflación, con la seguridad, con otras cosas. Bueno, ahí hay un encuentro que hay que lograr para que el conjunto del pueblo debate estas cosas. ¿Qué es lo que te dará el plafón para bancarte una estrategia rupturista? Por esto que decía Ernesto y Alejandro también. Bueno, si vas a ir en algún momento que no va a ser lamentablemente por lo que sucede, pero bueno, va a haber consecuencias y tenés que tener un pueblo que esté dispuesto, al menos en un porcentaje importante de su población, a bancársela. Por eso nos interesa charlar de estas cosas, por eso le agradecemos mucho a Alejandro López Mieres, ingeniero, economista, integrante del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas, a Emilia Val, doctora en Sociología, magíster en Sociología Económica y licenciada en Sociología, y a Ernesto Matos, economista, director del IDEPI de la Universidad Nacional de José C. Paz, que estuvieron ayudándonos a pensar sobre estas cosas y a hacer esta tarea que es tratar de contribuir a instalar un poquito estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato y bueno, por dejarnos pensando. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a todos. Gracias, 12 del mediodía, 15 minutos nos queda. Hoy se nos descaraginaron las porciones. Vamos un poquito quedó muy desprolija el corte de pizza ahí medio andaba mal, viste cuando anda mal la ruedita y se te va para cualquier lado. Bueno, así que es complicado hoy dividirlo en porciones, pero lo que no es complicado es avisarles que ya entramos en la tanda.
Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91.7. Estación Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. 91.